Hoy hablaremos de las enteritis. Como pueden ver, la palabra enteritis termina en itis, lo que nos dice a nosotros, nos da una idea de que estamos hablando de inflamación. La enteritis entonces es la inflamación intestinal. La inflamación intestinal puede ser aguda o puede ser crónica y el síntoma más característico es la diarrea. Y debemos estar capacitados para poder determinar si la diarrea proviene del intestino delgado o del intestino grueso. Y de eso se trata esta clase. Cuando hablamos de diarrea, hacemos referencia a un exceso de agua en la materia fecal. Y obviamente es el signo clínico más importante de una enfermedad intestinal, y nuestro paciente puede tener diarrea porque simplemente le hemos cambiado, el propietario le ha cambiado de alimento en forma brusca. Incluso muchas veces se da cuando se le cambia de marca de balanceado. El intestino no tiene tiempo de adaptarse a ese cambio. O bien ingirió demasiada cantidad de alimento o ingirió algo que no es alimento, incluso cuerpos extraños, o bien puede ser como respuesta a una alteración fuera del intestino. El médico veterinario tiene que tener la capacidad de reconocer las características de esa diarrea, determinar si es una diarrea aguda, crónica, si proviene del intestino delgado, proviene del intestino grueso, o bien de dónde está la causa. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo define como 3 o más deposiciones de consistencia líquida en 24 horas como unidad de tiempo, o bien una sola deposición pero que tenga moco y o sangre. O sea, habla de un aumento del número de deposiciones de consistencia disminuida. Para poder entender la fisiopatología del vómito, o sea, los distintos tipos de vómitos según su mecanismo, tenemos que recordar algo en general. Fíjense que la entrada del líquido, la entrada de agua puede ser por vía endógena y por vía exógena. La exógena, que es la que se da a través de la dieta, o sea, por vía oral, el perro toma agua o la comida tiene agua. Bueno, estamos hablando de una entrada exógena. Bien, o si no, también a veces hablamos cuando se le hace fluidoterapia. Las entradas endógenas, ya acá estamos hablando propias del organismo. El organismo secreta, por ejemplo, saliva, y la saliva es tragada y pasa al estómago. Entonces tenemos varios tipos de secreciones propias del organismo, como ser secreciones biliares, las del páncreas, incluso las secreciones gástricas. Entonces a ese grupo le hablamos de ingreso de agua endógena. ¿Qué es lo que sucede? Estas entradas endógenas y exógenas van a ser distribuidos en toda la economía, en todo el sistema, y luego un cierto porcentaje, el cual ya no se utiliza, va a salir. Pero antes de salir va a haber un cierto porcentaje que nuevamente va a ser, diríamos, reabsorbido, o sea, va a haber una retroalimentación que va a volver nuevamente al sistema. Veamos ahora lo que encontramos dentro de ese intestino y recordemos simplemente de otras asignaturas anteriores. Están las vellosidades intestinales y no vayan a confundir con microvellosidades. Las vellosidades intestinales son pequeñas estructuras que tienen forma de dedo, que van a cubrir la superficie interior de ese intestino delgado, que están cubiertas por células llamadas enterocitos, y que esos enterocitos son capaces de absorber, tiene mucha, diríamos, capacidad absortiva de nutrientes,
Cada vellosidad además tiene vasos sanguíneos y tiene vasos linfáticos, lo que conocemos con el nombre de quilíferos central. Es su constitución con respecto a vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Y qué función tienen las vellosidades? Tienen función de aumentar la superficie de absorción del intestino. ¿Estamos? Y no confundan con microvellosidades, que las microvellosidades son mucho más pequeñas que las vellosidades. Veamos una etiología muy frecuente en la clínica, que es las producidas por virus. Como pueden ver en el slide, tenemos aquellos virus patógenos entéricos primarios o bien patógenos que causan enfermedades sistémicas. Y hagamos referencia un poquito al parvovirus, al virus del parvovirus, que afecta principalmente a los perros. Este virus lo que va a producir es una alteración en las vellosidades intestinales. ¿Y cómo se va a manifestar? Con una diarrea sanguinolenta y maloliente, y esto va a producir en el paciente un deterioro del estado del animal. La mayoría debe saber de que el pronóstico de esta patología sin tratamiento es fatal, por eso es importante un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento rápido, precoz. Ese tratamiento va a basarse en fluidoterapia junto con antibióticos y con otros medicamentos para poder paliar todos estos síntomas que va a tener el paciente. Recuerden que afecta a los perros que no están inmunizados, que no están vacunados frente a este virus. No importa la edad, generalmente se dan en cachorros, porque los cachorros a partir de las 6 semanas pierden la inmunidad maternal, pero se pueden dar en otras edades de adultos, no importa el sexo, las razas o condiciones. Si bien existe alguna predisposición racial, por ejemplo, Doberman, pastor alemán, el pitbull, el labrador caniche, pero es una patología que si no es atendido a tiempo, tiene un pronóstico, diríamos, prácticamente fatal. La parvovirosis. Dentro de las bacterias, como pueden ver en el slide, son varias las bacterias que pueden producir diarreas. Mencionemos a la Escherichia coli. Este coliforme generalmente produce en los lechones que entre 3 a 5 semanas de vida y produce una diarrea moderada, acuosa, que generalmente lo que produce es una pérdida de peso en el animal. Los animales, si bien tienen comportamiento normal durante la mayor parte del tiempo, lo que sí muestran que van perdiendo peso por culpa de esa diarrea. Puede presentarse, más bien es raro, que Escherichia coli produzca en los lechones moco o sangre, pero es un problema en la producción de cerdos por la pérdida de peso en ese rango de edad, 3 a 5 semanas de vida. Pero fíjense en el slide que hay muchas otras bacterias que pueden producir diarreas en los animales. Como podrán ver en este slide, las etiologías de la índole parasitaria es muy amplia. Fíjense, tenemos las isosporas, las giardias, también tenemos los ancilostomas, toxocaras, que producen enteritis, producen diarrea, disminución del peso corporal del paciente y un estado general malo. Hay otras causas
que también pueden ser responsables, como ser, por ejemplo, obstrucciones, presencias de masas o de cuerpos extraños, incluso intususcepciones o ciertas hernias, también las intolerancias a las dietas, alergias a ciertas componentes de las dietas, drogas, enfermedades inflamatorias intestinales o neoplasias, pancreatitis agudas, ciertos tóxicos, como pueden ver en el slide, todas aquellas sustancias que del punto de vista alimentario no pueden consumir las pequeñas especies porque les son tóxicos. Enfermedad de Addison, hablamos acá de una insuficiencia de las secreciones de las glándulas adrenales, consumos de basura, ya sea hueso, material que no sea un alimento y que encima esté en mal estado, o bien también enfermedades que estén asentadas sobre el hígado y sobre el riñón, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces pueden ver que la etiología de la enteritis y que van a producir diarreas, además de virus, bacterias, parásitos, hay otras, como ser todo lo que encontramos y numeramos en este slide. Entonces, cuando hablan de clasificación, ya hemos visto que depende de la causa etiológica, lo pueden clasificar en una diarrea viral, bacteriana, parasitaria, por cuerpo extraño, etcétera, etcétera. Ahora veamos una clasificación desde el punto de vista de si es aguda o si es crónica, pero eso va a depender de la bibliografía de donde lean. Algunos autores hablan de una diarrea aguda, aquellas diarrea autolimitante, qué importante ese término, autolimitante, que no dure más de un mes. Si pasa el mes, ya son crónicas. Otros autores hablan de, fíjense, tiempos más cortos. Hablan de que más de 2 semanas ya lo consideran crónico. Entonces, todo va a depender de dónde lean. Ahora, ¿qué características tienen las diarreas agudas? Eso es lo importante para que ustedes puedan saber qué tipo de pacientes tienen enfrente. Tenemos características de la diarrea aguda que pueden ser, producen un desarrollo rápido y, diríamos, aparatoso, como algunos lo dicen, lo comentan. Tiene o produce dolor abdominal a la palpación de nuestro paciente, produce deshidratación, produce desequilibrio electrolítico y también ácido base, puede estar o no acompañado con vómitos, tiende a solucionarse con un tratamiento sintomático adecuado. Y cuando hablamos de crónicas, hablamos ya que acá hay un deterioro del animal paulatino, o sea, nuestro paciente va a tener un aspecto feo, dolor abdominal poco marcado, grado de deshidratación, o mejor dicho, un grado de hidratación normal o leve, no suele estar acompañados con vómitos y no responde a tratamientos sintomáticos. Algunas características de los tipos de diarrea. Veamos otra clasificación. Como les decía hoy, las diarreas pueden ser o del intestino delgado o del intestino grueso. Médico veterinario, ustedes en el futuro van a tener que saber diferenciar, mirar la diarrea y saber diferenciar de qué parte del intestino es. Fundamental este conocimiento. Bien, vamos a ver algunas características de la diarrea del intestino delgado y tomen nota porque, bueno, el trabajo práctico de completar las tablitas de las diferencias entre las diarreas van a tener que sacar de la clase teórica. Las diarreas del intestino delgado, fíjense, si hablamos de características de las heces, ¿qué características pueden tener las heces? Yo puedo decir que
generalmente tienen un volumen aumentado. Pero es muy raro que tengan presencia de moco, ¿tá? De mucosidad, de moco, es raro. Ocasionalmente pueden tener melenas. Hay ausencia de lo que es la hematoquesia. Puede haber esteatorrea. Presencias de alimentos que estén sin digerir. El color de la materia fecal va a ser variable, no hay un color que lo defina. Si digo que estoy en presencia de una urgencia, podremos decir que me refiero a la urgencia en defecar. Cuando es del intestino delgado, está ausente. A eso me refiero, la urgencia que tiene el paciente de ir rápido a defecar. Generalmente está ausente. Con respecto a la característica de la defecación, no hay tenesmo, frecuencia poco aumentada, tampoco hay disquesia y algunos signos que a nosotros nos pueden ayudar y son signos auxiliares, por decirlo así, es con respecto a la pérdida de peso, donde hay diríamos, una pérdida de peso, pero que generalmente está presente o es frecuente en nuestros pacientes. También se suelen acompañar de vómitos, o sea, voy a tener pacientes que pueden tener vómitos, otros no. Borborismos presentes, borborismos intestinales, y van a estar aumentados. Va a haber halitosis y va a haber halitosis sin presencia de alguna patología en la cavidad oral y presencia de hiporrexia. Entonces, esas son algunas características de la diarrea cuando vienen de allá, cuando el problema está en intestino delgado. Ahora veamos qué características tienen las diarreas que provienen del intestino grueso. Y dentro de las características con respecto a la materia fecal, el volumen puede ser normal o bien puede estar disminuido. Comparen con el intestino delgado. Presencia de moco, ausencia de melena, hematoquesia, ausencia de esteatorreas. Generalmente no se suelen presentar cambios de color, salvo que haya sí, algún daño en la mucosa y por lo tanto haya hemorragia. Y ausencia de alimentos sin digerir. Y con respecto a lo que es la característica del paciente en la defecación, acá hablamos de urgencia en la defecación. Tenesmos, aumento en la frecuencia y hay disquexia. Con respecto a los signos auxiliares, puede o no presentarse vómitos, y esos vómitos van a ser más bien esporádicos, flatulencia, poco frecuente, los borborismos van a ser normales, ausencias de halitosis, apetito normal, y puede o no haber pérdida de peso, o el perro generalmente tienen un estado general malo, porque es diríamos, un problema que viene de larga data. Entonces, a tener en cuenta estas características de diarreas del intestino grueso. Otra clasificación muy importante a tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico, además de las que vimos anteriormente, que vamos a recordar.
Hablábamos de diarrea según su etiología, parasitarias, virus, bacterias, otros como cuerpos extraños o patologías en otros órganos, etcétera, etcétera. Después tenemos la clasificación de las diarreas, si son agudas o si son crónicas. También hablamos una clasificación dependiendo de dónde asienta el problema a nivel intestinal, diarreas del intestino delgado o diarrea del intestino grueso. Y acá tenemos otra clasificación que debemos sumar, debemos sumar a las anteriores y hace referencia a el mecanismo de acción, o sea, por qué se produce las diarreas, y no hablo de etiología, sino el mecanismo de acción que tengo que tenerlo muy en cuenta. Porque obviamente, según el tipo de diarrea, por su mecanismo de acción, va a tener sus características. Y así tenemos que las diarreas que tienen o son producidos a través de desbalances osmóticos, estos van a tener alterada la absorción. O sea que acá la absorción va a estar disminuida. En el caso de las secretorias, que tienen mecanismo de acción por una secreción excesiva, la alteración de la secreción va a ser excesiva. Con respecto a lo que es alteraciones de la motilidad, podemos hablar de un aumento en la motilidad o también puede haber un problema de disminución de la motilidad. Y nos quedaría un exudado intestinal donde hablamos de generalmente inflamaciones de la mucosa intestinal, o sea, hablamos de mecanismos inflamatorios. Entonces, como pueden ver, esta característica, les vuelvo a repetir, se suma a las demás clasificaciones anteriores. Hablemos un poquito de las diarreas osmóticas. Se produce por la ingesta, generalmente por la ingesta de un soluto no absorbible y que es osmóticamente activo, o sea, que retiene fluido líquido dentro de la luz intestinal. Entonces decimos generalmente que las diarreas osmóticas son secundarias a presencia de solutos no absorbibles en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, hablamos de ingestas que tienen excesivas cantidades de aguas carbonadas o bien de déficit de disacaridasas o ingestas excesivas de solutos que en general no son absorbibles, una mala absorción de glucosa, la galactosa, todos estos quedan en la luz intestinal y son osmóticamente activos, atraen agua y forman entonces generan un gradiente osmótico que va a provocar la salida de agua desde los espacios extracelulares, por ejemplo, intersticio o a nivel vascular, hacia la luz intestinal, donde va a estar disminuida o disminuye la osmolaridad intraluminar, o sea, luz del intestino. Veamos algunas de las causas que producen diarreas osmóticas. Tenemos causas exógenas y endógenas. Dentro de las exógenas, por ejemplo, tenemos fármacos, generalmente si recuerdan de farmacología, teníamos antiácidos que tenían en su composición, por ejemplo, sulfato de magnesio. El magnesio suele producir diarrea por este mecanismo. Otro fármaco que podemos mencionar es la colchicina. Dentro de otros medicamentos hablamos de los laxantes. Hay ciertos laxantes que es exclusivamente por este mecanismo osmótico. Alimentos, por ejemplo, alimentos que contengan sorbitol, xilitol, manitol. Virus, hablamos de rotavirus, los adenovirus. Parásitos,
por ejemplo, Cryptosporidium y Microsporidium producen diarrea por este mecanismo. Y bacterias enteroagregativas, se llaman así enteroagregativas porque ellas tienen fimbrias. Por medio de esas fimbrias van a aglutinar, generalmente en células, pero en cultivos de tejidos, y se unen a la mucosa intestinal causando diarreas acuosas, y generalmente no acompañan a fiebre, pero es un mecanismo que tienen este tipo de bacterias enteroagregativas, por ejemplo, Escherichia coli. Después tenemos eh, endógenas, causas endógenas, tenemos déficit de disacaridasa, por ejemplo, que falte lactasa, que falte sacarasa o que falte alguna otra enzimas que necesitamos para la digestión. El síndrome de mala absorción, generalmente en nuestros pacientes, en humanos se ven mucho las enfermedades celíacas, también donde hay un sobrecrecimiento bacteriano, en las insuficiencias pancreáticas exócrinas, mezclas inadecuadas de nutrientes, o bien que tenga el paciente una superficie de absorción que esté disminuida. Así que estas son algunas de las causas que podemos ver que nos pueden producir diarreas osmóticas. En las diarreas secretorias, acá tenemos que tener en cuenta varios ítems, que puede ser por transportes anormales de iones y de líquidos a través de los enterocitos, o bien por una disminución de esa capacidad absortiva que tienen del sodio, o de un aumento de secreción intestinal del cloro y del bicarbonato, o bien acción de sustancias llamadas enterotoxinas, que lo que hacen es aumentar el AMP cíclico intracelular, lo que va a aumentar la secreción de cloro, que arrastra grandes cantidades de agua y de sodio. Generalmente estas diarreas producen desequilibrios hidroelectrolíticos y desequilibrios ácido-bases importantes en los pacientes. Vamos a ver otro mecanismo que son las diarreas exudativas inflamatorias. Acá tenemos daño del enterocito. Este daño va a estar asociado a inflamación, a úlceras o bien a infiltraciones de la mucosa intestinal por agentes infecciosos que van a colonizar o que se van a adherir, invadir o bien van a entregar sustancias citotóxicas. Todo esto va a producir una respuesta inflamatoria, ya sea celular, humoral o a través de la fagocitosis. Esta respuesta inflamatoria se va, diríamos, a mostrar a través de exudados ya sea de proteínas séricas, sangre, moco o pus, que se va a dirigir hacia la luz intestinal. Dentro de las causas de las diarreas exudativas inflamatorias, me gustó como encontré esto en internet, que lo tenía clasificado como infecciosas, ya sea invasivas y no invasivas. Dentro de las invasivas, por ejemplo, Shigella, Yersinia, y dentro de las no invasivas tenemos las Escherichia coli, enterohemorrágicas, Clostridium, y otras causas como enfermedades inflamatorias intestinales por colitis ulcerosas o enfermedad de Crohn, que es una patología frecuente en humanos, colitis isquémicas, gastroenteritis eosinofílicas, enfermedades autoinmunes, incluso también los cáncer a nivel de colon. Y finalmente nos queda la diarrea por dismotilidad, donde hablamos de que la motilidad intestinal es anormal, generalmente están aumentadas o pueden estar disminuidas, que en el caso de las atonías afloran las bacterias, favorece el crecimiento bacteriano, y esto también nos puede producir diarrea. Generalmente estas diarreas por dismotilidad son problemas generalmente por inervación.
Bien, hasta acá vimos las etiologías y los tipos, las clasificaciones de las diarreas, ya sean por su mecanismo de acción, si son agudas o crónicas, o dependiendo si son del intestino delgado o crónico. Hasta acá llegamos con este video, vamos a ir a un segundo video donde vamos a hablar del tratamiento.